Amén. Decía tarde, iglesia. Amén. Estamos en presencia de nuestro Señor y Rey. Jesús cuando vino al mundo y que comenzó su ministerio, empezó hablando del reino de Dios. Amén. Y se lo habló a un pueblo que creía que por estirpe, por la promesa, simplemente ya estaba dentro del reino. Y por supuesto que ellos tuvieron que entender que todavía no estaban dentro del reino, estaban en una forma religiosa buscando a Dios, pero no era la manera en la que Él requería que le buscaran. Así que hoy, por los méritos de Cristo, usted y yo podemos decir que tenemos un Rey que vive y que reina por siempre. Amén. Invito a que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Ezequiel, capítulo 37. ¿Lo tiene? Bueno, vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Invito a que oremos. Señor amado, gracias te damos por este día tan especial. Gracias te damos, Señor, porque como sociedad hemos podido emitir nuestros votos en el día de hoy. Gracias también porque es el día de nuestro himno nacional. Gracias, Señor, por la República Argentina, por este país tan hermoso que tú nos has concedido. Gracias, Señor. Oramos siempre para que tú bendigas nuestra nación y que por cada uno de tus hijos podamos ser parte de esa bendición, Señor, en todo lo que está en nuestro alcance hacer. Tu palabra dice que has puesto un gran tesoro en vasos de barro, Señor. Por eso te bendecimos, Señor, y anhelamos que tú seas usándonos como instrumento para bendecir a nuestra nación. También, Señor, te damos gracias porque hemos podido adorarte, hemos podido cantarte, hemos podido dedicar a este niño, Señor, tan precioso. Gracias, Señor, por su vida, por la vida de sus padres, por este acto de fe, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque también cuando leemos tu palabra siempre hay una expectativa acerca de qué es lo que tú nos quieres hablar, qué es lo que tú nos quieres decir, Señor. Porque tú eres un Dios que habla. Desde el Génesis en adelante tú dices, tú hablas, Señor. Y cuán poderosa es tu palabra. No es la palabra de un hombre, Señor, que es limitado y no tiene siempre la posibilidad de cumplirla. Tú, Señor, eres un Dios todopoderoso y cada vez que nos habla tienes todo el poder y la autoridad para cumplirla. Por eso te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría para entenderla, que tú me des la capacidad de transmitirla, Señor, de una manera sencilla, Señor, pero a la vez que bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo, y que sea el poder de tu Espíritu, Señor, trayendo dirección en cada corazón para encontrar dónde, Señor, necesitamos aplicarla, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta es una de las... Si usted lee todo el libro de Ezequiel o alguno de los otros profetas, va a encontrarse que con frecuencia tenían ciertas visiones, ¿sí? A veces tenían algún sueño. Eso es cuando uno está dormido y Dios da un sueño específico con una dirección, una interpretación específica. Pero también en ocasiones, como en esta, el Espíritu de Dios llevaba a una persona y veía una visión, no un sueño, no estaba dormida, sino que veía algo que Dios presentaba en forma de visión.
a través de lo cual Dios quería demostrar algo, hablar algo completo. En este caso, hermanos, lo lleva el profeta Ezequiel, lo lleva a un valle donde está lleno de huesos secos, ¿sí? Nos imaginamos eso, todos huesos humanos, por supuesto, esqueletos por todos lados, y dice que lo hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, así que estuvo como que Dios lo guió a que observara bien esos huesos, y lo que él entendió ahí es que eran muchísimos y secos en gran manera, es decir, que ya había pasado mucho tiempo desde que esos huesos pertenecieron a alguien con vida, ¿sí? Ese es nuestro destino. Sabemos que un día, cuando partamos de este mundo, nuestro cuerpo quedará aquí, se irá, se va a descomponer y finalmente quedarán nuestros huesos, ¿sí? Y esto es lo que estaba viendo, ¿no? Estaba viendo algo sin vida, algo que su tiempo había terminado. Y en el versículo 11 ahí Dios le indica quiénes son, a quién representan estos huesos, poner una visión para mostrarle algo que le provocara temor o alguna emoción en particular, sino que tenía un propósito. Dice, me dijo luego, ahí Dios le está hablando, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Había pasado, hermanos, que Israel había sido atacado por Nabucodonosor, la ciudad de Jerusalén destruida, el templo destruido, y fueron llevados casi todos cautivos a Babilonia. Entonces ellos se sentían como huesos secos, es una expresión para decir estamos muertos en vida, no tenemos aliento, no tenemos razón de ser, no cantaban, no adoraban a Dios, no tenían ánimo, no tenían gozo en sus corazones porque estaban muy lejos de su tierra, y además sabían que esa ciudad en la que adoraron a Dios, ese templo en el que adoraron a Dios, ya no estaban. Eso le llevó a tener una pérdida de esperanza, y dice, y somos del todo destruidos, o sea, no tenían el enemigo, sea en esa temporada Babilonia o quien fuera, ni tenía que luchar contra ellos porque ya estaban entregados, ¿sí? Ya estaban con sus brazos en decadencia, ¿sí? Habían bajado sus brazos y no creían que podían salir de esa situación. Pereció nuestra esperanza, estamos destruidos, etc. Entonces, cuando Dios le muestra esta visión es porque Dios tiene un mensaje para esos huesos secos, no lo de la visión, sino a la nación de Israel que estaba cautiva allí en Babilonia. Entonces el Señor le pregunta, hijo de hombre, le está diciendo ser humano, ¿sí? como resaltando su condición de limitada de hombre que todos tenemos, ¿sí? Hombre y mujer. ¿Vivirán estos huesos? ¿Qué hubiéramos respondido? Porque si hay algo, hermano, que no se puede, que aún es difícil, si bien ahora hay una genética de un hueso, pueden sacar algo que pudiera traer vida, ¿sí? A alguna especie extinguida y demás, como se han hecho películas y todo, pero en este tiempo, hermano, era algo totalmente imposible, y es algo totalmente imposible. Pueden tomar y pueden generar, pueden tocar la genética, pero nunca será igual. Porque hay algo que hay diferente, y que es cuando Dios sopla una vida, no es solamente huesos, piel. Hay vida, y el soplo ese de vida lo da Dios. El alma la pone Dios. ¿Amén? Entonces, pero fue muy impactante la respuesta que le dio
Ezequiel. No dijo, no, esto es imposible, si me va a dar un mensaje, vamos a otro lugar donde haya gente que esté viva, porque acá cómo le vamos a hablar a hueso seco. No, él con toda humildad dijo, Señor Jehová, solo tú lo sabes. Amén. Entonces, hermanos, ¿de qué nos va a hablar en esta tarde, Señor, a cada una de nuestras vidas? Acerca de las situaciones imposibles que a veces nos encontramos, verdaderos imposibles, circunstancias que no podemos prever, circunstancias que de repente vienen. Algunas las podemos intuir, bueno, puede llegar a pasar esto, pero muchas de ellas no las sabemos, tanto en la salud como en la familia, en el trabajo, en las finanzas. Y a veces nos ocurre, hermanos, que no tenemos el pensamiento de Ezequiel. Ezequiel era un hombre que buscaba a Dios, un hombre que conocía a Dios, y por eso él dice, solo tú lo sabes. Él entendía que Dios tenía el poder, la autoridad para hacer algo en el momento preciso, fuera esto posible o no para el ser humano. Y esto también nos habla acerca de que a veces nosotros lo limitamos a Dios en nuestros corazones. No es que Dios esté limitado, pero sí en su obrar en nuestras vidas, porque a veces lo consideramos a nuestra altura. Fíjense que Dios le dice hijo de hombre, como diciendo, vos sos un ser creado, yo soy el creador. Pero a veces en nuestros pensamientos, en nuestra razón, lo reducimos a Dios a un par. Entonces, si es imposible para nosotros, si es imposible para la ciencia, si es imposible para la justicia, si es imposible, ya creemos que no hay nada más para hacer. Entonces Dios nos confronta con esto que tiene siglos ya, esta palabra, pero que tiene mucho que ver con cosas que nos pasan a nosotros actualmente. Eso es imposible que viene sobre nuestras vidas. Versículo 13, fíjese lo que Dios le aclara a Ezequiel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Porque ellos se sentían muertos allí en Babilonia. No estaban en el sepulcro, digamos, en un cementerio, pero interiormente ellos se sentían muertos. Pero Dios le dice, yo tengo poder para sacarlo de ahí. Porque el plan de Dios era que volvieran a su tierra. Iban a pasar 70 años y luego iban a volver a su tierra, iban a reedificar los muros, después iban a reedificar el templo y iban a volver a adorar y a ser una nación. Entonces Ezequiel aprendió que Dios sabe cuándo y dónde usar su poder. Por eso él no habló y no respondió de otra manera, no razonó y me parece que es imposible, acá está todo muerto, no hay más por hacer. Pero él sabía que Dios tenía la última palabra. Amén. Y él, al igual que nosotros, hermanos, necesitamos tener una comunión con el Señor en oración, en su palabra, porque a través de ella Dios nos va a dar indicios de qué es lo que puede hacer o qué es lo que va a hacer en medio de eso imposible que viene sobre nuestras vidas. Amén. En medio de nuestras oraciones le podemos presentar, Señor, tú sabes todo. Dice la Biblia que antes de que la palabra esté en la boca, ya sabes lo que te vamos a pedir. Pero indudablemente necesitas que vayamos a ti y que reconozcamos nuestra necesidad de ti y te presento, estos son mis anhelos, estos son mis imposibles, esto es lo que me parece que ya está irreversible, he perdido la esperanza en esto, he perdido la fe, se me ha decaído, pero Señor, yo sé que usted tiene poder. Amén. Recién cantamos, yo sé. Amén. Justamente. Entonces, miren lo que dice Lucas 1:37.
El ángel Gabriel va a anunciarle a María que va a ser madre de Jesús. Y ella le dice, pero ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón, no soy virgen. Entonces el ángel le dice que el Espíritu de Dios vendría sobre ella, ¿no? Fue un milagro eso lo que ocurrió. Pero le dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén. No es muy difícil de recordar. Nada hay imposible para Dios. Estas mismas palabras son las que otro ángel le dijo a Sara, la esposa de Abraham. Abraham estaba hablando dentro de una carpa con un ángel y el ángel le estaba diciendo, dentro de 9 meses, en el periodo de la vida, va a ser padre. Y tanto él como su esposa se rieron. Ella estaba escuchando de afuera, estaba chusmeando, ¿sí? Desde la puerta, escuchando qué es lo que decía y se rió. Dios después le llamó la atención, pero le dijo la misma palabra. Nada es imposible para Dios. Entonces, hermano, toda la Biblia encontramos hombres y mujeres que fueron instrumentos en la mano de Dios para que Dios manifestara su poder en aquello que era imposible para el ser humano de ver, de realizar. Y la palabra de Dios justamente nos habla no de lo que podemos hacer, sino de lo que no podemos hacer. Usted o yo podemos abrir el mar como Moisés, o tener la paciencia de Job. Si hay veces que con mucho menos que nos pasa, hermano, nos caemos mal, ¿sí? O podemos cambiar nuestras vidas como ocurrió con el apóstol Pablo. O podremos tener la sabiduría de Salomón. O podremos hacer llover fuego del cielo como hizo Elías. Por supuesto que todo esto lo hizo Dios a través de esos hombres y mujeres. Amén. Pero hermanos, se trata de poner nuestra confianza y nuestra obediencia en Dios, porque para Él no hay nada imposible. Y a nosotros con frecuencia nos sale la palabra no puedo, no puedo, no puedo, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Pero Dios no está enfocándonos en lo que nosotros no podemos hacer, sino en lo que Él puede hacer si le creemos y le somos obedientes. Amén. Porque Él es el Dios del imposible. Pero hermanos, no termina ahí. En el versículo 4 y en el versículo 5, fíjese lo que Dios le dice después de que le hace esta pregunta. Le dice Dios, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Se imagina? Por supuesto que esto estaba orientado a lo que tenía que ir a hablarle a Israel ahí cautivo, pero en un valle de huesos secos, ¿qué vamos a hablar? De la osteoporosis, del calcio, ¿sí? De la muestra de ADN, no sé, no había mucho para decir. Pero hermanos, lo importante es que Dios le estaba mostrando que para que esa esperanza que había caído, para que esa fe que se había perdido, para que esa confianza que ya no estaba en los corazones, para que ese estado de depresión, de muerte que había en el corazón de ese pueblo pudiera ser revivido, pudieran tener nueva vida, necesitaban oír una palabra de Dios, necesitaban escuchar, porque profetizar significa comunicar un mensaje de parte de Dios. Entonces, la palabra de Dios iba a traer vida a aquellos huesos secos. Porque, hermanos, justamente
El Señor es quien hace posible todo lo que es imposible para nosotros. Una de las mayores muestras de todo esto, hermano, del poder de Dios, es cuando Él nos hace una nueva criatura. ¿Hay algo más extraordinario que eso? Que Él, por su gracia, nos dé la fe para poder creer, para poder arrepentirnos de nuestros pecados, para poder reconocer nuestro estado delante de Él y aceptar que Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz y que Él nos dé una nueva vida. Eso es un milagro poderoso, una transformación que solamente Él puede ser. Justamente en Mateo 19:26, hablando de la salvación, después de que habló con el joven rico, y para los judíos, los ricos eran los más bendecidos por Dios, entonces Jesús le dijo: es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de Dios. Entonces se les cayó toda la forma de pensamiento que tenían ellos, pero Jesús le dijo, mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Que una vida pueda ser transformada es posible para Dios, porque Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Entonces, hermanos, Dios le está hablando a nuestros imposibles en este día. No sé cuál será, si tendrá alguno o no. El joven podrá tener uno, el adolescente podrá tener otro, el padre, la madre, el esposo, la esposa tendrán otro, el abuelo, el tío, no sé, cada uno tenemos ciertas cuestiones que nos parecen imposibles e irreversibles, y a veces nos han costado porque cuando ya consideramos que no se puede más es porque hemos hecho algún esfuerzo, como aquella mujer que fue y tocó el manto de Jesús, que tenía esa pérdida de sangre. Dice la Biblia que había padecido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, pero en vez de mejorar iba peor, hasta que se encontró con Jesús. O también encontramos los discípulos que estuvieron toda una noche haciendo el esfuerzo de pescar porque necesitaban sostener a su familia y no consiguieron nada. Pero Jesús les da una palabra y todo ese esfuerzo que había parecido en vano, finalmente Dios obró un milagro, su poder obrando en la naturaleza. Amén. O a veces hemos confiado en el hombre, en una institución, me van a hacer esto, me van a dar aquello, y cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido defraudados, porque dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Nada está fuera del alcance del poder de Dios. Amén. Dios es el Dios de lo imposible. Entonces, ¿qué tan grande es la situación que está viviendo? ¿Qué tan muerto considera que está su problema, su dificultad, lo más difícil? No importa ese grado, porque lo más complicado, una cosa es encontrarse una persona enferma, en estado terminal, pero con vida, y otra cosa es encontrar huesos. Pero ahí Dios nos demuestra que no hay nada que lo limite a Él. Entonces, Dios tiene poder, hermano, para dar vida a esas situaciones que han muerto, esos sueños que han muerto, esos anhelos que han muerto. ¿Qué necesitamos? Fe, más allá de nuestra razón, de nuestra lógica. Esperanza, hermano, de saber que Dios no está limitado ni por lo natural, ni por nada. Y por supuesto la confianza en que tiene poder y que Él es soberano. Jesús en Mateo 28 dijo: toda potestad me ha sido dada. Potestad es autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces nuestras vidas, hermanos, están bajo esa potestad, bajo esa autoridad. Amén. Y Dios siempre va a dar una respuesta a nuestro favor. No hay que dejar de orar, no hay que dejar de clamar, no hay que dejar de servir, no hay que dejar de testificar, porque usted y yo, hermanos, somos instrumentos en la mano de un Dios todopoderoso, y aquello que es imposible para nosotros, Dios lo puede hacer, lo hace posible. Amén. Si le creemos. Y qué importante, hermanos, que le pidamos siempre una palabra. Yo siempre aconsejo, pídele una palabra al Señor. Porque Ezequiel recibió una palabra
Y esa palabra trajo vida a toda una nación que ya se consideraba muerta. Entonces cuando Dios nos da una palabra, su palabra tiene poder, hermano, el poder de Él. Él es todopoderoso. Él es sanador, Él es proveedor, Él es pastor. Amén. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es el Dios de nuestra justicia. Habrá cuestiones judiciales que parecen que ya son irreversibles, habrá cuestiones laborales, habrá cuestiones de salud, habrá cuestiones de finanzas. Dios tiene todo poder, pero hay que creerle a Él y hay que obedecerle a Él. Tal vez es momento, hermano, que a eso es imposible. En vez de contarle a Dios tanto de lo imposible, empecemos a hablar a esos imposibles, del Dios al que estamos sirviendo. Amén. Del Dios todopoderoso, el Dios que nos cuida, que nos ama, que no nos ha llamado a fracasar, que nos ha llamado para que podamos cumplir propósitos y que Él nos va a respaldar aún en aquello que es inalcanzable para cada uno de nosotros. Amén. ¿Habrá alguna situación de salud? ¿Alguna situación familiar? ¿Alguna situación, alguna necesidad fuerte, profunda? ¿Algo que le parece que es imposible? Bueno, evidentemente Dios nos ha hablado que Él se glorifica en nuestras debilidades. Cuando decimos yo no puedo, yo no doy más, ya no puedo hacer nada, ya lo he intentado todo, es cuando Él se glorifica. Amén. Mientras más imposible, más se lleva la gloria a Él, porque no hay forma de decir, bueno, lo que pasa es que yo hice esto, hice aquello. Es solamente reconocer su grandeza, su poder y su infinita gracia derramada sobre nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Invito a que se coloque de pie. Bendito Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque encontramos en la Escritura esta visión tan poderosa, Señor, que tú le diste a un hombre común y corriente como cada uno de nosotros, Señor. Un hombre sobre el cual había descendido el Espíritu Santo y fue llevado a ese lugar donde vio esa visión. Pero un hombre que pudo reconocer con humildad que solamente tú sabías lo que ibas a hacer. Él entendía que fuera lo que hicieras en ese caso, en esa situación, iba a ser lo mejor, iba a ser lo correcto. Y esta es la confianza que cada uno de nosotros necesitamos tener en este tiempo, Señor. Por eso en esta tarde, en el nombre de Jesús, queremos presentar ante ti aquellos imposibles que hay en nuestras vidas, Señor. Imposibles que surgen de años de lucha, de años de intentar, de años de esforzarnos, Señor, de tiempo y tiempo, Señor, y que ya parece que esas metas o esos sueños, esas ilusiones ya han dejado de ser, ya han pasado a estar muertos en nuestros corazones, y tal vez no es algo que tú quieras, Señor, sino que es algo de lo cual tú puedes actuar y puedes obrar en tu soberanía, Señor, porque tú tienes toda potestad y autoridad y tú eres nuestro Rey. Y creemos, Señor, que no hay nada imposible, Señor, que no hay nada que esté limitando tu poder, excepto nuestra fe, excepto nuestra confianza, excepto nuestra esperanza puesta en ti. Es pues la fe, dice la Escritura, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No está basada en buenos deseos, no está basada en esfuerzo humano, está basada en lo que tú has escrito, en lo que tú has dicho, Señor. Y encontramos promesas y palabras tan poderosas que tú le diste a otras personas, pero que en ocasiones a través del Espíritu Santo nos las reflejas, Señor, de una forma poderosa en nuestros corazones, diciendo: esta es la palabra que te va a sostener, esta es la palabra que tenés que proclamar, esta es la palabra que tenés que creer, esta es la palabra que tenés que hablar con tus labios, aún a la dificultad, el problema, a ese valle de huesos secos, a esos que están muertos en tu vida, en tu corazón, porque esa palabra, mi palabra, tiene vida, son espíritu, son vida y dan testimonio de un Dios poderoso. Señor, gracias.
Gracias, Señor. Señor, nos encontramos en una época en la que aún los jóvenes, los adolescentes, ya con temprana edad, ven un montón de cuestiones como imposibles, como inalcanzables, que han bajado los brazos, que ya no tienen esperanza, Señor, en muchas áreas de sus corazones. Pero en esta hora, Señor, tú traes esta palabra para alentarnos, para afirmarnos, Señor, para decirnos que tú tienes poder para obrar en medio de toda dificultad, que tú te puedes glorificar y sacar todo aquello que parece muerto, que parece que no tiene vida. Tú lo puedes llevar, Señor, como a ese valle de huesos secos, que luego, si leíamos la Escritura, se transformó en un ejército poderoso en gran manera. Eso es lo que tú puedes hacer, Señor, con cada una de nuestras dificultades, con cada uno de nuestros imposibles, Señor. Hay algunos que están referidos a la salud. Hemos visto tantos milagros tuyos, Señor, a lo largo de este tiempo, Señor, y que tú sigas obrando, porque tú sigues siendo el mismo ayer y hoy por siempre, Señor. Los que dudamos, los que decaemos en nuestra fe somos nosotros. No es que tú no tengas el poder, es que a veces no te buscamos, no oramos como debemos hacerlo, y a veces no tenemos la confianza y la seguridad de creer que tú has de obrar en el momento en el que tú lo quieras hacer, Señor, y a la forma en la que tú lo quieras hacer. Pero estamos creyendo, Señor, que tú tienes poder. Tú nos has dado la palabra y queremos tomarla para nuestras vidas y aplicarla a nuestros imposibles. Te ruego, Señor, que en estos días que vienen tú le des una palabra a cada uno, una palabra específica para cada uno de esos imposibles específicos, Señor. Porque creo, Señor, que si tú le diste vida a toda una nación a través de un mensaje tan corto, Señor, pero tan poderoso, es porque tú no necesitas hablar tanto. En el principio tú dijiste sea la luz, y la luz fue hecha, Señor, porque tú eres todopoderoso. Señor, reconocemos que a veces te hemos limitado tu accionar porque a nosotros nos parece imposible. Entonces no hemos permitido, Señor, que tú te glorifiques. Pero qué bueno es tener la humildad del corazón, Señor, como la de Ezequiel, para decirte: oh Dios, yo no sé qué es lo que tú puedes hacer, solamente tú lo sabes, pero lo que sé y sé es que será lo mejor para mi vida, será lo mejor para mi matrimonio, será lo mejor para mi familia, será lo mejor para mi hogar, será lo mejor para mi salud, será lo mejor para mis finanzas, será lo mejor para mi trabajo, será lo mejor para mi ministerio, será lo mejor para mi servicio, será lo mejor para mi testimonio público, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, tú que conoces cada corazón, puedas estar afirmando esta palabra, Señor, para que todos aquellos que han considerado, Señor, ya han bajado los brazos y se han dado por vencidos, Señor, como la nación de Israel, puedan ir a ti, Señor, y decirte: Señor, en tu nombre me humillo ante ti y reconozco que he dejado de orar, he dejado de clamar, he dejado de creer, he perdido la esperanza, Señor, en esto. Pero, Señor, voy a ti en oración, porque he entendido que tú tienes poder para actuar y que lo que es imposible para mí no es imposible para ti. Para ti no hay nada imposible, porque eres todopoderoso. Dame una palabra, Señor, dame una palabra para que pueda, Señor, comenzarle a hablar a ese valle de huesos secos que están en mi vida, en mi corazón, Señor, y que puedan tomar esa vida, Señor, que tú le das. Porque todo en lo que tú obras, Señor, produce vida, Señor. Lo hiciste con nosotros cuando estábamos muertos, Señor, en delitos y en pecados. Nos hiciste una nueva criatura, Señor. Aún cuánto más podrás obrar en aquellos imposibles que están sobre nuestras vidas. Señor, si alguien entró a este lugar considerando que hay cosas en su vida que no podrá cambiar jamás, que no podrá evitar jamás, en el nombre de Jesús, que esos pensamientos limitantes caigan, Señor, y que pueda creer a tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios de poder y de amor. Pero hay que creer, hay que confiar y esperar en ti, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor.